Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Nos damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario. Doctor Torres, centenares de personas indagan en el Servicio de Rentas Internas sobre lo que está sucediendo con la Ley de Simplificación Tributaria 2019, su aplicación, particularmente en el capítulo y clasificación de microempresas. Se ha emitido un reglamento recientemente, hay un listado, una clasificación que se ha hecho de empresas y de contribuyentes que está generando gran preocupación, pues se conoce ahora que entre quienes aparecen en el listado, que es un listado casi universal de los contribuyentes, sobre todo medianos y pequeños, que están sujetos a un nuevo régimen impositivo que en términos generales establece una tarifa del 2% del impuesto a la renta sobre los ingresos, no sobre las utilidades, sobre los ingresos brutos, sin considerar costos y gastos en grupos que antes tributaban el 22% sobre las ganancias netas. Quisiéramos conocer más detalles sobre lo que está sucediendo y vamos a tratar también sobre estos acuerdos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero. Buenos días, estimada Rosana. Buenos días a toda la audiencia de Antena 1. Lo que usted dice es cierto. Se nota un incremento en el movimiento de los contribuyentes en estos días, precisamente a partir del conocimiento del catastro publicado por el Servicio de Rentas Internas, que contiene el listado de los microempresarios que deberán sujetarse al régimen específico, simplificado, impositivo que se ha establecido para este sector de la economía. Un poco la pregunta ahí puede ser, ¿y por qué están todos o por qué están casi todos los contribuyentes pequeños y medianos? La respuesta es porque en la ley en la que se estableció este régimen, la Ley de Simplicidad Tributaria, en realidad se señaló que todos los contribuyentes, personas naturales o sociedades que cumplan con las condiciones que en el Código Orgánico de la Producción están previstas para que sea considerado como microempresario una persona o una empresa, pues de oficio, por mandato de la ley, debían ser incluidos. Esas condiciones son básicamente dos. La primera, obtener ingresos anuales que estén por debajo de los $300,000, y la segunda, tener un número de empleados menor a 10. Por lo tanto, imagínense ustedes cuántas personas en efecto están sujetas a este régimen. Entonces, el principio general es ese: todos están en principio sujetos y cumplen con las dos condiciones, salvo más bien las excepciones que expresamente la ley contenía para no estar sujeto a este régimen. Por eso es que casi todo el mundo se encuentra dentro de este régimen, salvo ciertas actividades económicas de mucha importancia que han excluido a algunos contribuyentes, por ejemplo, las personas que se dedican a las actividades de construcción, por ejemplo, los distribuidores de combustibles, por ejemplo, las entidades financieras, y dentro de las personas naturales, sobre todo aquellas personas que se dedican a las actividades del ejercicio de la profesión o actividades liberales sin relación de dependencia. Pero hechas estas exclusiones, todos los demás están incluidos y consecuentemente por eso es tan numeroso el catastro que ha sido publicado por el Servicio de Rentas Internas. Vayamos, antes de entrar en los problemas que está generando estas nuevas regulaciones, a los beneficios. ¿Cuáles se suponían eran los beneficios que esta ley, cuyo nombre suena atractivo, de simplificación tributaria, pretende lograr, y qué beneficios traería tanto al Estado como a los contribuyentes? A ver, yo creo que en términos generales sí son mayores los beneficios que los inconvenientes que pueden presentarse para las personas que estén sujetas a este régimen. Voy a empezar anotando dos. Una que usted ya la señaló, que es el régimen de la tarifa que se aplica para estas personas, una tarifa única del 2% para impuesto a la renta, que si bien es cierto se aplica sobre el total de ingresos y no sobre las utilidades. Si uno hace un estudio generalizado de los contribuyentes, yo diría que la gran mayoría,
si no casi en la totalidad de los contribuyentes, esta tarifa del 2% será en muchos casos un tanto menor de la que aplicaban corrientemente aplicando la tabla normal del impuesto a la renta. Sobre todo, ventajoso para algunas actividades que realizan sus actividades económicas con ciertos sectores todavía no formalizados o no muy formalizados de la economía y que tenían el gran inconveniente de que parte o gran parte de sus gastos ordinariamente no podían sustentarlos. Entonces ellos se olvidan de ese problema de no poder sustentar parte de sus gastos y simplemente sobre el total de ingresos aplican el 2% de tarifa. Esto debe considerarse, sin embargo, que para el caso de las personas naturales, por ejemplo, está vigente siempre y cuando se sobrepase la fracción básica del impuesto a la renta, es decir, siempre que durante el 2020 obtengan un poco más o por sobre los $11,300 más o menos, que es la tarifa básica para pagar. Esa es la primera ventaja. Y la segunda, una ventaja que yo la veo también relacionada con el giro del negocio como tal, sobre todo con los aspectos relacionados con la liquidez del negocio, que en muchas veces se ve afectada por las retenciones de impuestos que sufren las personas. Aquí también se ve una ventaja en virtud de que se establece una tarifa única de retención que se les aplica a las personas sujetas al régimen de microempresas. Una tarifa única que está en el orden del 1.75%. Es decir, las personas que están sujetas al régimen de microempresas se olvidan ya de los distintos porcentajes de retención que se les aplicaba dependiendo de la actividad que realizaban, porcentajes que iban desde el 1% en unos casos hasta el 10% en otros casos, lo que significaba retenciones altas en algunos supuestos, a tener una tarifa ya estándar del 1.75% de las retenciones, lo que evidentemente constituye una ayuda, un alivio para sus finanzas, sobre todo desde el punto de vista de la liquidez, como decía hace un momento. Además de otras ventajas en el cumplimiento de deberes formales, por ejemplo, la eliminación de la obligación de presentación mensual de las declaraciones de IVA y de ICE para los que estén sujetos a estos impuestos. Estas declaraciones pasan a ser semestrales, al igual que en el caso de las retenciones en la fuente, para quienes deban declarar retenciones en la fuente, para quienes sean agentes de retención, que pueden ser también de manera semestral en lugar de manera mensual como lo era hasta ahora. Esto, si bien parece no ser una muy importante variación respecto del régimen anterior, la gente podría decir sí, pero solamente deja de declarar mensualmente y pasa a ser semestral. Sin embargo, para quienes realizan actividades económicas y declaran mensualmente, conocen que en algunas ocasiones esta carga de la declaración mensual es significativa desde el punto de vista operativo y también se les ha dado un alivio en ese orden de cosas. Ahora, vayamos a, no sé si terminó el listado de los puntos ventajosos que probablemente existen en esta ley, pero vayamos y centrándonos particularmente en las microempresas, a algunos de los problemas que se están generando. Entre ellos, me permito anticipar algunos, usted aportará con otros, doctor Torres, y confirmará además lo que le estoy señalando, porque esto no es información oficial, sino de las múltiples quejas que se están presentando en estos días del Servicio de Rentas Internas. Se señala que este nuevo esquema obligará a los contribuyentes a declaraciones de impuestos más frecuentes, que tendrán que declarar ahora 4 veces al año. Les obliga a todos a llevar contabilidad. Esto significa tener que contratar un profesional contable para llevar sus cuentas. Recordemos que estamos hablando de microempresas, de empresas muy pequeñas que en muchos casos no pueden darse ese lujo de contratar a personas profesionales para que les ayuden. También se señala de que este nuevo régimen no contempla un periodo que podríamos calificarlo como de incubación de una empresa. Una empresa que recién comienza no arroja utilidades en forma inmediata. Con este régimen empezará a pagar tributo desde el primer día de actividad, desde el primer ingreso. Por otra parte, se desvirtúa también el principio del impuesto a la renta, pues las empresas que no tengan un buen desempeño, que tengan pérdida, igual tendrán que pagar. Algunas de las pocas observaciones que se están dando con respecto a este nuevo sistema. Ahora sí, sus aclaraciones y alcances. Mire, me parecen muy importantes las acotaciones que usted hace y que en realidad se están presentando ya en la aplicación del régimen. Voy a referirme a cada una de ellas en el orden que usted las ha señalado. Primero, hacíamos una
una mención del tema de las declaraciones de impuestos. Me parece que ahí la queja es un tanto inmotivada. Yo diría que más bien en materia de declaraciones, entendiéndose como tal el deber formal de presentar la declaración, más bien se ve alivianado. Antes las declaraciones eran mensuales, en el tema del impuesto al valor agregado, yo diría para el 90% de los microempresarios las declaraciones eran mensuales, tanto en IVA cuanto en retenciones. Las declaraciones de IVA más las de las retenciones eran mensuales, estas pasan a ser semestrales, lo cual constituye un alivio. Y la declaración de renta no varía, pues sigue siendo de manera anual en cuanto a la formalidad de la declaración. Entonces, esta primera preocupación me parece que no debe ser tal, más bien constituye un alivio. La segunda, la relacionada con la contabilidad. Ahí sí hay razón en preocupación de algunas personas que no llevaban ordinariamente contabilidad porque no estaban sujetos a las condiciones generales que la ley establece para llevar la contabilidad dentro del régimen común impositivo. Esto es, cumplir con determinado nivel de ingresos, de gastos o de patrimonio anual para el ejercicio de la actividad. Entonces, las personas naturales que no llegaban a estos valores no llevaban contabilidad y ahora, estando dentro del régimen de microempresas, sí deberán hacerlo. Esto sí puede constituir una obligación, un deber formal adicional que antes no lo tenían, sí puede constituir la generación de un gasto adicional en el que deben incurrir y en el que antes no incurrían, puede resultar desventajoso desde el punto de vista del costo para estos nuevos contribuyentes. No obstante, haciendo la salvedad del tema del costo, que evidentemente sí les afectará a algunos contribuyentes, yo diría que en líneas generales llevar contabilidad más bien resulta ventajoso. Es preferible hacerlo cuando se puede hacerlo, puesto que le permite a la persona llevar un control efectivo de qué es lo que ocurre. Gran parte de los perjuicios que sufren a veces las personas que realizan actividades económicas por parte de sus empleados, de sus colaboradores, se debe a que no llevan un efectivo control a través de la contabilidad y eso puede desaparecer. No obstante, si lo vemos desde el punto de vista del costo y de un incremento de una nueva formalidad que antes no debían llevarla, sí, la contabilidad puede ser una nueva carga para algunos contribuyentes. Específicamente las personas naturales, las sociedades todas llevaban desde el inicio. Respecto de el periodo de incubación de las actividades nuevas que puede verse afectado ahora, puesto que el impuesto se empezaría a pagar desde el primer día y no necesariamente desde cuando se produce ya el periodo de recuperación y de empezar a generar utilidades en el impuesto a la renta, también habrá una afección. Y ahí hay que reconocer que el régimen de microempresas sí obliga a que los que están sujetos a este régimen paguen el 2% de impuesto a la renta sobre la totalidad de sus ingresos desde el primer día de su actividad. No obstante, aquí habría que ver también si es que este régimen se ve o no matizado por la aplicación de otros regímenes que se encuentran vigentes y que hacen relación a la aplicación de ciertos beneficios tributarios de exoneración de impuestos para actividades nuevas en ciertas actividades. Pero hecha esa salvedad que alcanzará a pocas actividades, yo diría que en la generalidad de casos o en los demás casos sí, en efecto, se empezará a pagar desde el primer momento. Esto voy a atarlo inmediatamente con la observación respecto del impuesto a la renta y su naturaleza que puede verse afectada, pues en efecto, en nuestra legislación tenemos un impuesto a la renta un tanto sui generis, porque si usted hace una revisión del impuesto a la renta, ocurre que la ley empieza señalando que el impuesto a la renta recae sobre los ingresos, pero luego cuando se establece la forma de cálculo del impuesto a la renta, sí se aclara por parte del legislador que el mismo se paga sobre la utilidad, y eso en efecto está siendo afectado, puesto que ahora quienes se acogen al régimen de microempresas o quienes se han visto obligatoriamente incluidos dentro del régimen para ser más propios con lo que se dice, en efecto pagarán sobre la totalidad de ingresos independientemente de que obtengan o no utilidades, y ahí puede ser que en algunos casos sí se lleguen a afectar principios fundamentales como el de capacidad contributiva, por ejemplo, puesto que podrían presentarse casos de contribuyentes que sin tener capacidad para contribuir por no generar utilidad, se verán obligados a hacerlo.
Doctor Torres, otra de las preocupaciones es que se advierte que el esquema tal y como está planteado ahora para calcular el impuesto a la renta no contempla los costos de operación y de gastos, y que esto de alguna manera podría resultar perjudicial para los negocios que generan egresos por operación y que antes se podía reducir del impuesto a la renta. Ahora, ¿cómo queda eso? Antes había una serie de posibilidades para reducir el pago del impuesto a la renta. Sí, eso sí se ve, yo no diría afectado, se ve modificado porque en efecto usted, eh, voy a referirme a un contribuyente del régimen común. ¿Qué es lo que hace para calcular su impuesto a la renta? Toma la totalidad de los ingresos grabados obtenidos en el año, lo suma, y a esa suma de ingresos grabados les resta la totalidad de los costos y gastos en los que ha incurrido para generar el ingreso. Es decir, todos los costos y gastos que estaban relacionados con esos ingresos se podían deducir para efectos de calcular la utilidad sobre la que se paga el impuesto. Y esa forma de cálculo desaparece en el régimen de microempresas, puesto que aquí, independientemente de la consideración de los gastos o del total de gastos en los que se haya incurrido, habrá que pagar una tarifa única. ¿A quiénes perjudica, a quiénes beneficia? Es la pregunta. Yo diría, porque hay sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Se perjudica a quienes, haciendo al final del ejercicio fiscal esta operación de ingresos gravados menos gastos y costos deducibles, llegan a obtener pérdida, porque hay actividades en las que efectivamente los costos y gastos relacionados con la actividad llegan a ser mayores que los ingresos que obtuvieron. Estas personas se perjudican porque igual van a tener que pagar el impuesto sobre los ingresos. Pero quienes se benefician en cambio todos los demás. Todos los demás, porque ya no necesitarán hacer esta operación de ingresos menos costos y gastos deducibles y directamente pagan sobre la utilidad, con la circunstancia que yo señalaba hace un momento. El Ecuador todavía es una economía que en la práctica registra un gran nivel de informalidad y por lo tanto es muy común ver, esto pueden dar cuenta los amigos contadores, los amigos funcionarios del SRI, los propios contribuyentes podrán dar cuenta de esto, de que son múltiples, miles los casos en los cuales las personas, habiendo incurrido en costos y gastos para la generación de sus ingresos, no pueden deducirse al final del año esos costos y gastos porque no están debidamente respaldados. Por ejemplo, porque la persona con la que hacen negocios les exige el pago en efectivo, cuando la ley señala que a partir de determinados montos tiene que ser bancarizado para hacer una deducción. O como, por ejemplo, cuando usted realiza actividades económicas con personas que no necesariamente están formalizadas. Solo pensemos en un ejemplo. Un restaurante pequeño que va y realiza las compras en un mercado de la localidad y cuando compra las cosas en el mercado no recibe factura. Entonces esa persona ordinariamente no podía deducir sus costos y gastos. Esa persona se beneficia, en cambio, con la forma de cálculo del régimen de microempresas, puesto que ya no necesita tener sustento de sus costos y gastos, puesto que pasa a ser un pago directo sobre el total de ingresos. Entonces, yo creo que la conclusión aquí debe ser que no les afecta a todos el nuevo régimen de microempresas desde el punto de vista de que se vuelve una carga adicional o desde el punto de vista de que les puede afectar esta nueva forma de cálculos, ni tampoco les beneficia a todos. Yo sí diría que en términos generales, si hacemos un promedio, si hacemos un paneo general de cuál será el resultado, sí puede resultar beneficioso desde el punto de vista de los microempresarios el sujetarse a este régimen. Ojo, hay que tener en cuenta además que este régimen es temporal, no es un régimen que ha venido para quedarse de manera definitiva. La norma dice con claridad que las personas que están en este régimen deberán mantenerse obligatoriamente durante el tiempo señalado en la ley, que en ningún caso será superior a 5 años. Temporal por varios años. No le escuché, años. Estimado ingeniero. Si temporal, por favor. hasta 5 años. Temporal 5 por años, varios años, le decía. Sí, 5 años. No es 5 algo años, efímero tampoco. Yo ahí acotaría solamente diciendo algo, 5 años en el peor de los casos, porque habrán muchos casos en los cuales, por el cambio de las condiciones de la actividad,
serán excluidos del régimen de microempresas y volverán al régimen común. Entonces, en el peor de los casos, 5 años. Bien, ¿qué pasa por otra parte, doctor Torres, con este tema del anticipo del impuesto a la renta que se lo puso de moda en el gobierno anterior, que generó muchísimas reacciones? Se dijo que era una aberración del impuesto a la renta y el gobierno de Lenín Moreno se comprometió en terminarlo. Tomó algunas medidas al respecto, pero al momento ha vuelto con fuerza tanto para los microempresarios, es decir, los pequeños contribuyentes, como para los grandes contribuyentes. A ver, yo creo ahí que vale hacer la precisión de que el impuesto como institución, el anticipo del impuesto a la renta como institución jurídica no es que ha sido restituido en el orden jurídico nacional. Lo tenemos vigente transitoriamente en virtud del decreto de cobro anticipado de tributos que fue dispuesto por el presidente de la República en virtud de la crisis económica que atravesamos relacionado con la pandemia, con la crisis sanitaria. Es decir, es un anticipo que vino para quedarse solamente por este año, pero el próximo año ya no volverá nuevamente a no tener vigencia. Y esperemos que no se restituya, porque en efecto era un régimen absolutamente nocivo desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las empresas. A mí me preocupa mucho, un poquito saliéndome de su pregunta, pero me preocupa mucho que hayan ciertas personas ya en campaña electoral que están hablando de que ciertos tributos que han sido tradicionalmente repudiados por los contribuyentes, por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, que todo el mundo ha reclamado que debe dejar de estar vigente porque es nocivo para las finanzas nacionales, por ahí hay un precandidato o un candidato que anuncia ya subir su tarifa hasta niveles impensados hasta ahora, ¿no? Entonces él no dice eliminemos el ISD porque es nocivo para la economía, dice incrementémosle, hagámosle más fuerte, lo cual sí es en realidad preocupante y creo que debe estar en la mira de todos al momento de decidir por quién votar. Hemos visto ya que ciertos elementos vigentes dentro del esquema tributario actual vigente han resultado nocivos, los resultados económicos así lo han determinado. Cuando más bien deberíamos pensar en quitarlos, no podemos permitir que hayan quienes piensan endurecerlos, ¿no? Esto pasa también con el anticipo que esperemos no vuelva a ser restituido de manera definitiva nunca más, porque en realidad es muy nocivo para la economía. Ahora, este 2% que pagarán o están pagando ya las microempresas, ¿no significa también un anticipo? No significa un anticipo porque se lo pagará dentro de los plazos normales de declaración, es decir, yo tendré que esperar que termine el ejercicio fiscal y el próximo año, cuando haga mi declaración de renta, aplicaré la tarifa del impuesto a la renta único del 2%. Lo único que cambia es la forma de calcular. Más, sin embargo, no es que pagaré anticipadamente el impuesto. Más que un anticipo, sí constituye una suerte de establecimiento de pago fijo que se deberá cumplir, se cumplan o no las condiciones de obtener utilidad. Eso sí es lo que va a ocurrir. Y una pregunta que resulta clave en esto, doctor Torres, ¿por qué el 2%? ¿Cómo se legisló con el 2%? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no otra? Oiga, ahí la respuesta, aunque resulte un poco graciosa, es porque a quien preparó el proyecto de ley no sé si se le ocurrió poner esa cantidad. Seguramente en el SRI manejaron estudios econométricos para establecer el 2% de tarifa fija, ¿no? O tal vez se lo hizo porque es una tarifa que ya se aplica en otros sectores que pagan un impuesto único, los comercializadores de combustible, los bananeros pagan una tarifa similar. Quizá por eso se estableció la tarifa del 2%, pero no existe otra explicación. Ahora, bien pudo ocurrir que en la Asamblea, al discutir el proyecto, los legisladores hubiesen dicho que no sea el 2, que sea el 1 o que sea el 3. Siempre el establecimiento de estas tarifas resulta un poco derivado, si esto es, de estudios económicos, pero a la larga pasan por la voluntad de quien prepara el proyecto de ley. Y esa es la realidad al final del día. Bien. Doctor Torres, nos preguntan a través de las redes sociales cómo quedaría el tema de las devoluciones. Había sectores y personas que se beneficiaban con la devolución de los impuestos. ¿Cómo queda esto ahora? Bueno, eso no ha sido modificado aún. Sin embargo, ya hemos escuchado entre ayer y hoy en la mañana en las noticias
cuáles serían algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional respecto del oxígeno que nos ha dado con estos nuevos recursos que va a inyectar en la economía nacional, y se dice que uno de ellos sería la eliminación del beneficio de la devolución de impuestos respecto de ciertos sectores. He escuchado en la nota de prensa, no podría decir si así mismo es, porque no conozco todavía el documento oficial del Fondo Monetario Internacional, pero se dice que se podría pensar en eliminar, por ejemplo, la devolución del IVA a las universidades o la devolución a las personas de la tercera edad o con discapacidad. Habrá que ver qué llega a presentarse en el proyecto de ley que deberá ser puesto en conocimiento de la Asamblea el próximo año. Ciertamente, una de las posibilidades es que se revisen algunos beneficios tributarios ahora vigentes y entre ellos podrían estar los de las devoluciones. No obstante, esto todavía no ha sido afectado. Más bien, la noticia positiva para todos es que con estos dineros que estamos recibiendo del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha anunciado que por fin se pondrá al día con la devolución de impuestos que estaban pendientes desde prácticamente enero de este año, ¿sí? Pero el esquema todavía está vigente, habrá que ver qué es lo que pasa con las reformas que seguramente se vienen en el próximo régimen. Cerramos a esta hora, si me permite, Rosana, nuestro enlace con Academia TV, pero continuamos con nuestros oyentes a través de Antena 1 y sus múltiples plataformas. Sí, también nos consultan si este catastro es público, se lo puede conocer a través quizás de la página del Servicio de Rentas Internas. Hay personas que nos están preguntando cómo pueden averiguar si constan o no en esta lista. En efecto, está publicado en la página web del Servicio de Rentas Internas. Usted puede poner en el navegador directamente catastro de microempresarios y le mandará directamente al enlace que ha sido publicado en la página web del SRI. Y ya una vez dentro del catastro, la búsqueda es muy sencilla, puede buscar por nombre, por número de RUGO, de cédula, en fin, y se puede acceder a la información. Bien, vayamos al otro gran tema, doctor Torres, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a los que se han llegado con el gobierno de Lenín Moreno, pero que aparentemente en lo que respecta a Ecuador tendrán que ser cumplidos en los próximos años. Se ha dicho incluso de que la tarea, sobre todo la de mejorar los ingresos fiscales y también de continuar con una reducción del tamaño del Estado, le corresponderá sobre todo al próximo gobierno, que aún está por ser elegido el próximo año y que el actual solamente dejará un borrador sobre lo que se tiene que hacer. Así mismo es, y no porque el Fondo Monetario nos esté imponiendo esos plazos. Yo diría más bien porque la realidad política nacional le obliga al Estado a asumir esos plazos. Bien podría el gobierno en estos momentos presentar un proyecto de ley de reforma tributaria, pero todos conocemos el nulo capital político del que goza, por lo tanto, ese proyecto sería... Además que estamos en octubre. Estamos en octubre, cerrando el año, se vienen las elecciones, eso sería un tiro al aire, utilizando un poco una expresión popular. Por lo tanto, eso nos obliga a pensar que sea el próximo régimen el que se vea en la obligación de tramitar un proyecto de reforma tributaria. Respecto de qué debe contener esa reforma, a ver, yo quiero dejar aquí dicho algo que ya lo dije en alguna ocasión anterior que conversamos por este mismo medio, y yo les decía, hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario no establece una receta con ingredientes específicos, es decir, no es que nos dice usted tiene que subir el IVA, usted tiene que subir la renta o tiene que eliminar el subsidio o rebaje la devolución de impuestos, no. Lo que el Fondo Monetario nos está diciendo con seguridad es usted tiene que llegar a esta meta de ingresos del próximo año, o tiene que llegar a esta meta en la reducción del déficit fiscal. Yo voy a lanzar un número, que me lo invento, quiero dejar eso claro, no es que ese sea el número, pero supongamos que el FMI nos dice, usted tiene que $6,000 millones conseguirlos como ingresos nuevos en la economía. Ahora le corresponde al Estado ver mediante qué medidas obtiene esos 6,000 millones que estamos suponiendo aquí. Claro, y ahí ya depende de las medidas que el Estado decida tomar. Una de ellas puede ser una reforma tributaria, pero bien es cierto que el Estado puede asumir la posición de no subir impuestos y de tomar otras medidas como, por ejemplo, aplicar una reducción dramática del tamaño del Estado que le permita obtener el mismo resultado. O hacer una receta mixta que en parte contenga una reforma tributaria y en parte una reducción del tamaño del Estado y que le permita llegar a esa meta. Yo sí creo, sin embargo, que dadas las condiciones actuales de la economía,
es obligatorio para el próximo régimen implementar una reforma tributaria. ¿En qué sentido se vendrá la reforma? Pues eso depende en gran parte de la línea ideológica y política que tenga el nuevo régimen. Ya hemos escuchado que hay algunos que señalan que su línea será la de la reducción de impuestos. Hay un candidato que ha anunciado ya un listado de impuestos que eliminaría en caso de llegar a ser gobierno. Hay otros que están anunciando el incremento de algunos impuestos que actualmente están vigentes. Entonces, lo único cierto es que no nos vamos a quedar con un esquema tributario como el que tenemos vigente ahora. Eso obligatoriamente se va a modificar. Yo le voy a decir qué es lo que estimo que debería ser lo deseable, dada la realidad económica nacional, y lo deseable sería tender a un esquema tributario que se simplifique, que haga que ciertas cargas que ahora son ciertamente muy pesadas para el sector productivo se vean reducidas, porque sí puedo reactivar la economía, puedo hacer que los ingresos del Estado crezcan a través del ejercicio de la actividad económica privada y no necesariamente a través de la recaudación de impuestos. Ojo, si yo reactivo el aparato económico privado, el efecto colateral que se viene es el del incremento de los impuestos o de la recaudación, dicho con más propiedad. ¿Por qué? Porque yo sin la necesidad de hacer impuestos más altos en cuanto a la tarifa, como tengo una actividad económica más próspera, esa mayor actividad económica hace que el nivel de recaudación se incremente. Yo creo que por ahí debe ir la línea de pensamiento a aplicarse en materia económica en el próximo régimen. Doctor Torres, uno de los impuestos que ya se anuncia o se advierte que se modificaría sería el impuesto al valor agregado de hasta 3 puntos. Se habla que sería un incremento progresivo hasta un 15%. La aplicación de este incremento al impuesto al valor agregado también tiene una serie de posiciones contrarias. Se entendería que en la crisis económica, en la crisis que están viviendo las familias ecuatorianas, definitivamente lo que sucedería con este incremento es que las personas decidan u opten por comprar mucho menos, por acceder a servicios menos, es decir, cuán beneficiario realmente sería este incremento del impuesto al valor agregado. Mire, el tema del IVA es un tema muy delicado. Hay que plantearse varios escenarios. Yo voy a empezar diciendo: siempre una reforma del impuesto al valor agregado tiene que estar pensada en un conjunto con reformas a otros impuestos que estén vigentes en el esquema nacional. En líneas generales, el aumento de impuestos como el impuesto al valor agregado ha demostrado que inicialmente contrae la economía. ¿A qué me refiero con eso? Inicialmente, el aumento del impuesto al valor agregado suele producir el efecto de que los niveles de consumo de bienes y servicios disminuyen. E inicialmente también los porcentajes de recaudación efectiva suelen verse un tanto afectados porque al haber menos transaccionalidad en el mercado, los niveles de recaudación suelen disminuirse. Pero este es un efecto que suele ir desapareciendo con el paso del tiempo. ¿Por qué ocurre que la gente... Cierto es que inicialmente puede abstenerse de adquirir ciertos bienes o servicios, pero luego su necesidad tiene que ser satisfecha de alguna manera y se ve en la obligación de comprarlo, y más bien suele irse retomando los niveles normales de adquisiciones de bienes y servicios, y por lo tanto tiende a subir luego la recaudación con el incremento del impuesto al valor agregado. Los sectores empresariales, sobre todo, suelen ser los principales opuestos a que se incremente el impuesto al valor agregado. Suelen argumentar siempre el hecho de que bajaría la transaccionalidad. Yo diría, claro, más bien en el fondo, si bien eso es cierto momentáneamente, más bien en el fondo hay otras razones relacionadas, por ejemplo, con el incremento de los costos de producción que también se verán afectados por el impuesto al valor agregado, y en suma porque los productos y los servicios que se producen nacionalmente llegan a ser menos competitivos con los que se pueden importar, por efecto del impuesto que está implícito en la producción o en los costos de producción de los bienes y servicios. Un tema final. Perdón, doctor Torres. Sí, sin perjuicio de que complemente su idea, quisiéramos dejarle también con una inquietud final, con su comentario sobre cómo se encuentra Ecuador o cómo va a dejar el gobierno de Lenín Moreno a Ecuador en términos de seguridad jurídica. Aparte de esto está la seguridad tributaria, con una normativa que sigue siendo altamente dinámica. Voy a complementar la idea que estaba teniendo antes y me refiero enseguida a lo suyo. Iba a cerrar la idea del IVA diciendo, no obstante,
no siempre el efecto del incremento del impuesto al valor agregado es nocivo, no siempre debe rechazarse un incremento del impuesto al valor agregado, si no en ningún país se incrementaría, y de hecho hemos visto cómo en países muy cercanos, Colombia, Perú, tienen tarifas bastante más elevadas que las nuestras. No obstante, yo digo, si es que se piensa que la solución es incrementar el impueto al valor agregado, porque ciertamente es el impuesto que incrementándose produce un efecto más rápido en la economía, y el incremento del IVA en un punto significan más o menos 500 millones directos a los ingresos del Estado, ¿sí? Imagínese usted, si estamos hablando de 3 puntos, estaríamos hablando de 1.500 millones adicionales al año. Eso sí puede ser deseable si es que conjuntamente con un incremento del impuesto al valor agregado se piensa seriamente en la eliminación de otros tributos. Es decir, incremento el IVA para obtener una recaudación inmediata que puedo estarla necesitando, pero disminuyo o elimino algunos otros tributos, de manera que en su conjunto la actividad de las empresas y de los contribuyentes en general no se vea afectada. Y respecto de su pregunta, estimado ingeniero, ¿cómo queda el Ecuador en temas de seguridad jurídica? Yo diría que parece ser que algo mejoramos en este gobierno en términos de estabilidad normativa, porque la seguridad jurídica es un concepto que va mucho más allá de eso. Yo diría en términos generales, en el Ecuador no hay seguridad jurídica. Yo creo que esa es una opinión que comparten casi todos mis colegas. Sin embargo, si hablo específicamente de uno de los aspectos de la estabilidad jurídica, que es o de la seguridad jurídica, que es la estabilidad normativa, yo diría que en algo hemos ganado. Al menos si hacemos una comparación del número de reformas tributarias en este régimen versus las que vivimos en el régimen anterior, claro, ahora hemos tenido al menos la mitad de las que teníamos antes. Sin embargo, eso sigue siendo indeseable. El próximo gobierno tiene que venir desde el punto de vista jurídico, si quiere obtener en realidad un ambiente que sea favorable a la inversión interna y externa, debe venir dispuesto a establecer un régimen de congelamiento, de una suerte de congelamiento en el régimen fiscal. Va a tener que iniciar con una reforma tributaria que es necesaria, pero quizá debe pensarlo desde el punto de vista de que esa sea la única reforma tributaria que haga durante sus 4 años de mandato, para de esa forma dotarle a quien quiere investir de la seguridad de que gozará a partir de esa nueva reforma de un régimen de estabilidad a futuro. Yo creo que esa sigue siendo la gran tarea pendiente en el Ecuador. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.